contar con su presencia en esta cuarta y última sesión del Seminario de Gestión Cultural, que hemos denominado Comunicación y Cultura. Hemos hecho un recorrido en esta semana por varios temas como las instituciones culturales, el periodismo digital, también los nuevos escenarios y los nuevos paradigmas de la comunicación, el arte y la cultura. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a María Paula Martínez para abordar el tema de periodismo cultural. Uno de los grandes retos de los medios hoy día es fomentar la producción, circulación, sostenibilidad y apropiación de contenidos que expresen la diversidad y que propicien el diálogo intercultural en distintos escenarios, medios y también en canales de comunicación. Por eso, María Paula nos va a orientar el día de hoy y nos va a dar claridad sobre el concepto de periodismo cultural. ¿Qué necesita un periodista cultural? Revisando algunos conceptos y planteando reflexiones sobre este universo que es bien amplio y es muy interesante. María Paula Martínez Concha es politóloga con especialización y maestría en periodismo, con énfasis en periodismo cultural, con enfoque territorial y en narrativas digitales. Es coordinadora de comunicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDSP, de Bogotá, y docente del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Entre 2018 y enero de 2020 se desempeñó como directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura. También ha liderado y asesorado proyectos de investigación para Reporteros Sin Fronteras, Fundación para la Libertad de Prensa y Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bienvenida, María Paula, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Banco de la República. Hola a todos y a todas, y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por invitarme a ser parte de este diplomado y que podamos hoy entonces conversar sobre periodismo cultural. Muchas gracias por la introducción. Vale, María Paula, yo creo que sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Todos estamos ávidos de escucharte. Perfecto, entonces arrancamos. En minutos voy a compartir mi pantalla, pero por ahora quiero completar un poco mi presentación, no de lo que he hecho, que ya Edwin muy bien lo contaste, sino qué es lo que pretendo con esta conversación y que ojalá también al final podamos compartir preguntas y reflexionar colectivamente. Me han pedido que hable sobre periodismo cultural, ¿no? Que pareciera una sección, pareciera un campo específico, pero si uno lo mirara con detalle, se da cuenta que la cultura que es base, la cultura que es transversal, al final es un espacio con unas fronteras difíciles de marcar, ¿no? En las secciones de los medios, pues claro, tratan de tener la sección cultura y podemos ver más adelante qué es lo que hoy en día se pone ahí, se pone bajo esa etiqueta, pero al final si estamos en una noticia sobre el medio ambiente y la cultura del reciclaje, eso está hablando sobre nuestras costumbres. Las costumbres que tengamos de consumo, que son al final y que participan pues de eso que llamamos cultura. Lo mismo una noticia económica, lo mismo con otro tipo de historias que parecieran tener estar en una etiqueta distinta, pero que nos están diciendo incluso las noticias más políticas o de conflicto armado, nos están diciendo cómo como sociedad somos, nos están dando unos marcos de sentido, incluso sobre nuestros problemas violentos o nuestras realidades, digamos, más difíciles. Entonces, la cultura es un campo magnífico de explorar por su diversidad. Bien ha dicho la Constitución, ¿cierto? Que somos un país diverso, multiétnico, multicultural. ¿De qué manera eso pasa por los medios? ¿De qué manera hace justicia eso que tantas veces nombramos, eso que está anunciado allí en el artículo? Pero cómo las agendas reales, las agendas de los medios en el centro, las agendas de los medios locales, las agendas de los medios de televisión, de radio, revistas, prensa, estoy hablando de los medios en general, hacen justicia con esa diversidad y ese pluralismo que nos enorgullece y que por supuesto nos compone y que nos define como sociedad, ¿no? Que tanto las agendas en los medios, por ejemplo, de Bogotá, que suelen ser tan centralistas, que suelen tener una mirada sobre las periferias tan reducida, pues logran ser incluyentes y en verdad mostrar
¿Y qué significa pues mostrar la diversidad, ¿no? ¿Qué significa hablar de cultura hoy en día? Entonces, ahora sí, con esto, contándoles un poco hacia dónde va la discusión, hacia definir ese campo, revisar cómo los medios lo hacen, cómo los medios han de alguna manera lidiado con una transformación del propio campo cultural, en donde solían estar lo que llamábamos las artes, o tratamos de casi que conectar arte y cultura, entonces las secciones culturales eran como de alta cultura, de unas expresiones artísticas legitimadas, y como poco a poco ese campo se ha expandido y por supuesto por lo cultural pasa la gastronomía, la música popular, las tradiciones de la plaza de mercado gastronómicas, así como eh, las de la música, las de los restaurantes o las riquezas, por ejemplo, del lenguaje que en nuestro país con tantas lenguas también hablan de esa cultura. Entonces, hacia allá va esta conversación, hacia un análisis de cómo el campo cultural se ha transformado, cómo se ha expandido para bien. Siempre ha estado ahí la cultura, pero la manera en que la entendíamos, la cubríamos y la relatábamos sí se ha transformado. ¿Qué hacen los medios para contar esta realidad? Que no hacen también, ¿cierto? Como periodistas culturales, ¿cómo podemos pensar cuáles son los vacíos de la agenda cultural en Colombia? A veces le dicen a uno los periodistas culturales, pues que son los últimos en la redacción, que les dejan ahí como dos páginas al final o menos, ¿no? Que tienen que lucharse porque pareciera que la agenda económica, que la agenda política, que la agenda nación, pues esas son agendas más importantes y a veces el periodista cultural es el que cubre todo, ¿no? Se vuelve tan amplio que también al final pareciera perder su sentido porque a veces cultura es entonces la receta del día, la vida sana, la dieta, última dieta y ya no sabemos conectar eso con nuestras realidades. Entonces, como el periodismo cultural es un campo que por supuesto, como otros tipos de periodismo, tiene unas características que puede devenir en otra cosa, que puede hacerse de mucha calidad, que puede hacerse de forma investigativa, como también puede hacerse de notas rosas, notas rápidas, ¿no? Como tantos otros periodismos, pues depende, por supuesto, no de una fórmula mágica, sino de un enfoque y una narrativa que va a variar como varía nuestra cultura en las diferentes regiones. Yo no voy a darles ni una fórmula infalible de cómo hacerlo bien, tampoco a contarles cómo se narra la cultura, porque no tengo ese conocimiento. La cultura se narra desde lo local, se narra desde sus protagonistas. Entonces, para cubrir cultura, para ser un periodista cultural, hay que ser un buen acompañante, unos buenos oídos de procesos y, por supuesto, tener como una inquietud por tratar de descifrar esa diversidad, pero que es tan particular de un entorno que ni desde Bogotá ni desde mi experiencia puedo tampoco tener lo suficiente para saber cómo se narran las culturas o cómo se hace periodismo cultural como si fuera una sola regla. Entonces voy ahora sí a compartir mi pantalla sobre entonces esta charla que, como bien decía, me honra mucho cerrar este diplomado con este viernes, además soleado. Espero que en sus lugares también esté soleado como aquí en la nevera y que podamos entonces conversar alrededor de este campo. Arranco con una pregunta que creo que nos abre esta discusión. ¿Por qué vale la pena contarnos desde el prisma cultural y cómo hacerlo? ¿No? ¿Por qué la cultura es, siempre lo ha sido, pero por qué es relevante como relato? Sabemos que la cultura, como la identidad, hace parte de esas definiciones, ¿cierto? Que como nación nos hacen tanta falta y que el periodismo está llamado a cubrir, pero ¿por qué el prisma cultural es tan importante? ¿No? Diríamos que nuestro relato por excelencia ha sido el relato de la guerra, si nos vamos a mirar no solamente por el presente o por el pasado más reciente, pero si nos vamos a ver como grandes hitos eh, de la colombianidad, por ejemplo, en la literatura, uno diría que un libro como Cien años de soledad cuenta la cultura colombiana. Podemos decir eso, con los reparos que tenga.
Y ese libro arranca en el pelotón de fusilamiento. Otros podríamos decir que a los que nos gusta la selva, por ejemplo, podríamos decir que es La Vorágine, uno de esos libros que también uno podría entregarle a alguien para que entendiese la cultura colombiana. Y la Vorágine empieza con una frase bellísima en donde su protagonista se juega su corazón al azar entre la mujer que ama y la violencia, y se lo gana la violencia. Entonces sabemos que ese relato está allí presente. Hoy podríamos tomar ejemplos de las narrativas audiovisuales, de las narrativas de la televisión o del cine, pero sabemos que ese es un lugar desde donde nos hemos contado y es una historia que hace parte, ¿cierto?, de nuestra identidad. Pero ¿cómo podemos? Miren, aquí están las dos frases. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me logré la violencia. Y esta frase muy conocida, de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el bien, ¿no? Arranquemos por dos referencias bibliográficas, literarias, para irnos moviendo poco a poco hacia lo popular, hacia esas otras cosas que también son cultura y que no están en esas casillas también estrictas de lo que la literatura, el arte o la pintura y la música clásica por mucho tiempo ocuparon. Es una frase de una conferencia que sucedió hace algunos años, donde hablaban de dónde están los relatos nacionales o fundacionales de Colombia. Y para mí eso era una pregunta cultural. Eso era, ¿dónde está la narrativa cultural de Colombia? ¿Dónde están los periodistas culturales y las periodistas culturales que estén contando las clases, las razas, las etnias, las regiones? En esas palabras lo pone la persona que está aquí hablando, que es el ensayista Daniel Pecó. ¿Dónde podemos nosotros ubicar experiencias cotidianas? ¿Dónde compartir duelos y logros? Me parece una frase muy bonita. Esto está en un texto de Jesús Martín Barbero, que es una de las referencias, por supuesto, muy recomendadas a la hora de mirar la cultura y de querer cubrirla, ¿no? Y es, ¿dónde estamos contando eso? ¿Dónde puedo yo, si estoy diciendo que este país está lleno de esas historias, dónde las puedo encontrar? O de esas realidades. ¿Dónde puedo encontrar los relatos afroindígenas en su diversidad, Pacífico, selva, Caribe? ¿Dónde los puedo, las diferentes comunidades indígenas, dónde se están narrando? ¿Por qué medios? ¿Por qué formatos? ¿Por qué lenguajes? ¿Cómo lo digital ha entrado a esas formas de contar desde hace 20, 30 años, como ha entrado a todas y ha modificado ciertas maneras, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Que era la pregunta que él se hacía. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas experiencias cotidianas compartidas? La respuesta era pensar en ese momento, está pasando por los medios de comunicación. Los medios de comunicación están haciendo bien ese trabajo en que uno lo abra, llámese revista, prenda el televisor, y uno encuentra esa diversidad ahí o no, ¿no? Y creo que es una pregunta con que esta conferencia es del año 99, es una pregunta que hoy es válida, ¿no? Si yo abro los periódicos y hago una revisión de medios en Colombia, que es un ejercicio que a mí me encanta hacer, comprar los diferentes periódicos un mismo día, por ejemplo, allí hay unas miradas justas de lo que el país es en términos culturales, aparece allí explicado, ¿no? ¿Es evidente o estamos viendo más unos relatos hegemónicos y están escondidos otros? Entonces, por aquí la respuesta que daban, no sé si me están viendo con mucha luz ahí, pero creo que ven más mi pantalla. Aquí la respuesta que daba Jesús Martín Barbero y decía, pues parece que pasara más país por las telenovelas que por los noticieros de televisión. Pasaba, esto, volvámonos a los 90, ¿no? Pasaba, aunque hago la aclaración de la fecha por contextualizar, pero creo que tampoco es descabellado ubicarlas en el presente. ¿Dónde está más la diversidad? Coincido en que hoy está todavía más en las telenovelas que en los medios que pueden tener, claro, relatos de la cotidianidad, de la realidad, pero tal vez un solo discurso o relatos más hacia un sector, mientras que en otros medios podemos encontrar y podríamos hoy hablar, esta cita es pre-internet, pero podríamos hoy hablar de cómo en otros lugares, tal vez en YouTube, tal vez en Twitter, pasa más país por ahí. Es posible
tener más diversidad allí que en la que uno podría encontrar en algunos medios, no en todos, pero uno podría decir que algunos medios de comunicación mantienen un relato cerrado, mientras que las redes, internet o ciertos espacios, incluso lo sigue haciendo la televisión, han tratado de contar quiénes somos, de dónde venimos y de alguna manera para dónde vamos, ¿no? Darnos sentidos del presente a partir de ampliar esos relatos. Entonces, la cultura, ¿por qué arranco con un contexto? Porque el ejercicio de todo periodista es preguntarse por su objeto de estudio. Si somos periodistas culturales, estamos llamados a mirar la cultura, a mirar esa palabra que a veces no sabemos escribir con C mayúscula o no, y pensar, bueno, ¿cuál es mi objeto de estudio en Colombia? Si es la cultura, ¿a qué me estoy refiriendo? O como periodista, ¿qué voy a llegar a proponer a la redacción si soy el encargado de cubrir cultura? Tengo que mirar con lupa y escarbar como hace un periodista de salud o de ciencia o de economía, que tiene que mirar ese objeto de estudio y ir a que le expliquen 50 veces la regla fiscal y cómo va a ser la reforma tributaria y darle vueltas al asunto. Eso mismo estamos llamados a hacer como periodistas culturales, entender nuestro objeto de estudio, ver sus fronteras difíciles, qué está incluido y qué no, qué hace falta, mirarlo con ojo crítico, entender en Colombia cuáles son las diferencias a ese concepto de cultura, ¿no? Nosotros lo entendemos de una manera, qué otras miradas hay, qué componen la cultura. Hacía poco, por ejemplo, no hace poco, al inicio de la cuarentena, en un grupo de WhatsApp en el que ustedes y yo estamos en esos grupos muy colectivos, guardo uno con compañeras indígenas y al principio hablando pues del coronavirus, viendo cómo estaban, ¿no? En otras regiones y ya había empezado la cuarentena, esto empezados marzo, eh, en la curiosidad de entender las realidades de las otras personas. Una de ellas nos contestó y nos dijo, casi nadie contestaba y al preguntar por qué no contestaban o contestaban de una manera rara, es porque para las culturas, para muchas de las culturas indígenas, no hay que enunciar el virus, porque su forma simbólica y cultural es distinta a la nuestra. Entonces, claro, mientras nosotros preguntábamos y llenábamos el chat de la palabra coronavirus COVID-19, sus códigos culturales son diferentes. Y nos encontramos y en ese encuentro de entender qué lectura tienen desde ahí, qué lectura tenemos nosotros desde el centro, hay una riqueza enorme, ¿no? De compartir eso y de ver en dónde convergemos y en dónde no. ¿No? Por supuesto, no es solamente un asunto que no exista en lengua indígena la palabra, seguramente se puede componer, es una creencia que es muy bonita y que también es muy occidental y es que lo que se enuncia existe, lo que se enuncia está, ¿no? Entonces, no hay la recomendación, y lo encuentran por ahí en documentos que luego salieron de la UNIC, era no nombrarlo, ¿no? Porque para las culturas indígenas y su relación con la tierra y su relación con el cuerpo y con la enfermedad y la muerte, que es por supuesto diferente incluso entre sus propias comunidades, pues hay unos códigos que a lo mejor pasan poco, pasan más por los grupos de WhatsApp que por los medios de comunicación. Nos han explicado la mirada hacia la muerte, por ejemplo, en el Amazonas, que es una región, y Leticia como municipio tan afectado, con un sistema de salud tan precario, han sido capaces, más allá de contarnos que es precario y que la situación de emergencia es muy difícil, cómo entienden las comunidades ese propio ritual de la muerte tan alterado en estos momentos, pero que por supuesto nos dice mucho de las sociedades como somos, cómo despedimos un lugar tan sincrético que es fantástico como son el Amazonas, no solo por la relación con las comunidades indígenas colombianas, sino por ser un municipio con triple frontera, Perú y Brasil, con el río, ¿no? Con esas múltiples realidades, cómo narrar esos espacios convergentes, esos espacios multiculturales, esos espacios diversos, ¿no? Hacia allá va esta pregunta, esos puntos suspensivos que no son fáciles de contestar, ¿no? Es un país de cuál es mi objeto de estudio, cuál es la cultura o las culturas colombianas. Con esto me voy hacia una definición, sí un poco ambigua todavía, y al final de esta charla va a seguirlo siendo, porque eso es lo que hace que la cultura sea un campo tan fascinante.
¿no? No hay una sola forma de definirlo. Entonces, esta me gusta, no hay mucha certeza de quién es el autor original de esta frase, por eso no lo pongo, pero cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo. ¿No? Cultura es una base, sabemos que cultura tiene que ver con raíces, pero también con sentidos, que lo cultural tiene que ver con costumbres y con historia, pero no exclusivamente, que lo cultural pasa por lo inmaterial, o sea, por los conocimientos, por ejemplo, ancestrales, familiares, cotidianos, gastronómicos, ¿no? Conocimientos que vienen de las formas en las que sociedades o antepasados nuestros hacían las cosas, pero que cultura también tiene que ver con el goce de ciertas artes, por ejemplo, entendiéndose artes como un campo de expresión, que cultura también tiene que ver en entendernos, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo. En mi paso por el ministerio, por ejemplo, nos dábamos cuenta, o creo que en varios lugares me di cuenta de la validez de esta frase. Y es incluso en algunas zonas muy, muy golpeadas en el pasado por el conflicto armado, por la violencia del conflicto armado. ¿Qué puede llenar esos espacios sino la cultura? Digamos, espacios que habían estado cooptados, lugares con toques de queda, con miedos profundos, con tejidos sociales rotos. Tuve la oportunidad de estar hace unos años, incluso previo al ministerio, en San Carlos, Antioquia, un municipio con múltiples masacres, que en un tiempo extendido vio cómo se fragmentaba su tejido social, su municipio, ¿no? Y cómo a través del teatro, por ejemplo, del teatro popular, lograron además hacer un proceso de reparación. Incluso montaron una obra muy performática, muy catártica, que contaba la propia historia del pueblo, de lo que había pasado y de las diferentes masacres y la manera como las poblaciones jóvenes y las más viejas y los adultos habían podido sobrevivir, reparar, resistir, ser resilientes a ello, tener procesos de justicia o no, entablarlos, reparación, todo lo que ellos quisieran contar lo hicieron a través del teatro, y eso que era un silencio anterior se fue llenando con espacios culturales. Empezaron en el teatro, siguieron en la cocina, que son todos del campo de la cultura. Incluso en estos tiempos en confinamiento se ha vuelto también muy importante pensar cómo estando encerrados en nuestras casas, los consumos culturales, sea el que sea la lectura, sea YouTube, sea las redes sociales, la televisión, ¿qué están viendo? ¿Cuáles son nuestros consumos culturales? Además de, por supuesto, las jornadas laborales para los niños y las niñas y los jóvenes, ¿qué hay? ¿Qué hay disponible? ¿Cierto? Para que consuman, para que se vean reflejados, para que se entiendan, ¿no? Y en estos tiempos extendidos, estos meses que llevamos desde marzo, pues también se han hecho preguntas por dónde está lo cultural o qué significa lo cultural cuando no estamos en el espacio público. Aquí volvemos un poco al campo del periodismo. Por supuesto, esta charla pretende estar todo el tiempo entre el objeto de estudio que decíamos es la cultura y el oficio que lo cubre, que es el periodismo, ¿cierto? Por eso hablamos de periodismo cultural. Y también, por supuesto, como de cultura de periodismo hay muchísimas definiciones. A mí me gusta entenderlo en estas 5 claves o a partir de estas 5 claves, y les propongo que lo hagamos para este ejercicio. Si bien hay muchas definiciones, que conozcamos esta. El periodismo como un campo, que es un campo de crear historias, pero también es un campo de entretenimiento, una palabra difícil, ¿cierto? A veces, pero entretenimiento suena como tan leve, pero al final el buen periodismo es el que nos entretiene en el sentido de que nos cautiva, que nos permite un goce. Nos gusta leer buenas historias, nos gusta ver un buen programa de noticias que nos atrapa, ¿no? Que nos entretiene de esa manera. Por supuesto, es una industria, la industria de los medios, que necesitamos que existan, que en este tiempo de confinamiento se han visto muy golpeados, que necesitamos porque son claves para la democracia, porque son claves
por los reparos que tengamos de su calidad, la salud del ecosistema mediático habla bien de la salud de la democracia. Por supuesto, es un campo que genera una conversación y es un espacio político. El periodismo, por supuesto, milita en sus sistemas y en sus formas y tiene que ver con un campo que cuenta la realidad y en ese sentido es político. Es un oficio, sobre esto hay mucha debate hoy en día, ¿no? Si continúa siendo es profesionalizante o es más un oficio, pero digamos que tiene que ver con una reportería, una investigación, sí tiene la práctica típica de un oficio, pero trabaja con el lenguaje que es un campo de eterno estudio, ¿no? De jugar al lenguaje y lograr una capacidad retórica cada vez mejor. Tiene que ver con contexto, con los juegos del lenguaje, con la estructura narrativa. El periodismo también es una forma de pensar la actualidad, de pensarla a velocidad. Todo periodista tiene que poder entregar información, traducirla de alguna manera, si queremos usar ese verbo, ¿cierto? En un flujo constante, cada vez mayor. Las redes sociales e Internet han hecho que ese ejercicio sea incluso cada vez un poco más frenético, ¿no? Y convertir esa realidad, esa actualidad en historias. El periodismo es una lógica de narrar, no es la literatura que se toma el tiempo de hacerlo, que tiene las licencias de la ficción, están las lógicas de la realidad, de la no ficción, que a veces incluso, como dice la frase cliché, la supera, ¿cierto? Pero es una lógica en que el periodismo vigila los poderes, todos, en plural, ¿no? Y cómo lo hace, dónde se para mirar la realidad. De alguna manera, por supuesto, es un ejercicio subjetivo, es un ejercicio que depende de poner miradas y poner lógicas, formas de pensar y de hacer ese campo de crear historias y de conversación. Y pues el periodismo es a su vez innovación porque conforme le toca contar la realidad y la realidad se transforma y la realidad da espacio a nuevas identidades, pues asimismo el periodismo se ve enfrentado a esas nuevas lógicas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo han entrado más en las últimas décadas las mujeres al periodismo, digamos de manera transversal, cómo se cubren a los jóvenes. Estoy hablando de agendas que estaban más silenciadas anteriormente, lo étnico que ya lo hemos mencionado, de qué manera los medios insertan este tipo de narrativas y de agendas. También, por supuesto, hablamos de comunidad LGBT y de las identidades y la diversidad de género que entra, cómo lo cubren y no cómo lo cubren, de nuevo me devuelvo a, no lo cubren en la sección cultura, sino cómo se amplía la mirada sobre la realidad y las noticias relacionadas con las nuevas culturas, con las nuevas ciudadanías, entran a ser parte de la agenda transversal de un medio. Y aquí ya más enfocado, esta me gusta más, y es en eso que hablábamos de la cultura, luego del periodismo como en clave de estos 5 elementos que acabo de mencionar. Entonces, el periodista cultural, ¿qué características específicas tiene? El periodista cultural es el portero de la cultura. Vamos hoy a trabajar sobre estas 3. Dicen que los periodistas somos en general somos porteros, somos la puerta, ¿no? Los que cuidamos la puerta de la democracia, cuidamos una puerta, ¿no? Y dejamos pasar por esa puerta unas historias, una manera de entender un cierto filtro, ¿cierto? Y en el sale lo que X noticiero debe pasar por la bisagra de esa puerta. El periodista cultural somos los porteros de la cultura. Entiendo ese portero como el que cuida, como el que deja entrar y como el que también tanto permite el paso como lo bloquea, ¿no? Y esa es una doble camiseta que el periodista cultural tiene que saber jugar, ¿no? De qué manera deja tan abierta la puerta para que todo pase. Entonces, como diría Mario Vargas Llosa, hoy todo es cultura. Ya no sabemos qué es porque ya llega a ser tan abierta que entonces ahora todo lo es. Y si todo lo es, como hablamos con detalle de ciertas cosas, pero tampoco tan estrecha que se vuelva lo cultural algo exquisito, solo gozable por una élite
sofisticada que entiende la cultura solo desde el prisma de lo alto cultural, ¿no? Esa puerta puede estar tan cerrada o tan abierta como queramos, pero entender que esa decisión, por supuesto, de qué entra y qué sale es fundamental. El periodista cultural es un degustador. Esa figura de periodista cultural o de crítico cultural, por ejemplo, era el que tenía además el buen trabajo de poder degustar todos los escenarios culturales. Si nos devolvemos a los siglos pasados en Europa, por ejemplo, pues el crítico cultural era el que le llegaban primero los mejores libros o los libros que se escribían, el que podía ir a las exquisitas obras de teatro que se le hacían, por ejemplo, a los reyes o a las reinas, no tenía acceso y era el degustador el que podía ir a hacerlo. Incluso hoy, pues, los críticos, entendiendo por ese campo más extenso, incluso un catador de vinos, pues es el degustador de esa cultura, ¿no? De esa cultura, de los tantos programas que tenemos hoy sobre gastronomía, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces el crítico periodista, una persona crítica que haga crítica culinaria, pues es un degustador, es el que tiene que darle sentido a través del probar eh, a lo que está consumiendo. Y finalmente, el periodista cultural es un guía de la comunidad, ¿no? Una valoración del sentido social, el criterio de guía, ¿no? Si bien los críticos culturales parecieran haber perdido alguna relevancia si lo comparamos con algunas décadas hacia atrás, o si bien sabemos que hoy en día hay unas formas colectivas de crítica cultural o de periodismo cultural que son muy válidas, típicas del mundo digital, no, no por ello ha perdido espacio o relevancia el periodista o el crítico que es capaz de poner en sentido social esas expresiones culturales. Cuando hablo de nuevas prácticas de crítica colectiva, me refiero a, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes al buscar una película para ver en el cine, cuando íbamos a cine, eh, a lo mejor ustedes buscaban algún crítico de cine que les dijera que verlo y se leían la columna, en semana todavía algo de eso aparece, o se mete en alguna de estas páginas de internet donde mucha gente le ha puesto estrellas o a la famosa tirada de tomates, Rotten Tomatoes, que es una página muy famosa de críticos de cine, en donde miles y miles y miles de personas han calificado películas. Entonces me guío por esa única persona antes que portadora de ese saber me hacía un texto analítico sobre ese objeto cultural o me guío por un montón de desconocidos que no sé si tienen la experiencia, pero que me indican si a mucha gente le gustó la película, pues a lo mejor es buena. O si todo el mundo le puso una estrella, pues debe ser como un hueso y no me la voy a ir a ver. Pero esto aplica para un libro, esto aplica para cualquier consumo cultural que ustedes hagan en línea y por el que ustedes de pronto se guían por los comentarios. Les parece válido leer los comentarios de las personas que lo han consumido, ¿cierto? De los que lo han testeado, para llevarse una impresión de lo que sea su objeto cultural. Aquí volvemos entonces a que la cultura, por supuesto, está conectada con eso que hablamos de identidad o identidades, que tiene que ver con esos relatos de nación que sabemos son diversos. El periodismo cultural entonces podemos decir que está para dos cosas, para producir sentidos, para producir diversos sentidos, para evitar las rutinas, imaginar los posibles escenarios, ¿no? La cultura es un campo que permite imaginar el presente y el devenir, ¿no? El devenir que tenemos como sociedad, y es una estrategia de comprensión desde lo simbólico, ¿no? Una estrategia para entender, incluso en estos tiempos raros, culturalmente, cómo nos comportamos como comunidad. De los ejemplos más sencillos, desde cómo funciona en el edificio, si la gente usa tapabocas, si le pone, si es capaz de tocar las puertas o no, su relación con la persona que trabaja en la puerta o portero, ¿no? Todo eso nos habla de las costumbres como comunidad, del cuidado colectivo y finalmente de cómo nuestra cultura o nuestras culturas funcionan. Aquí un paso rapidón por
el objeto de estudio cultural, ¿no? De alguna manera, cuando hablábamos de cultura y si nos remitimos como a las primeras civilizaciones, se trata de la cultura como algo espiritual, es decir, cultura tienen los que no son esclavos. Si uno se remite a leer eh, filósofos griegos, por ejemplo, se da cuenta que lo intelectual está asociado a la cultura y a quienes tienen ese tiempo de ocio, que por supuesto no tienen trabajos duros que hacer y son quienes pueden dedicarse entonces a pensar lo simbólico. Luego, por supuesto, en los siglos XVI, en los siglos XVI, XVIII, después de la Edad Media, en donde no voy a reparar en lo cultural porque fue, como sabemos, un periodo mucho más dedicado al pensamiento religioso. No por eso, por supuesto, están los carnavales de la Edad Media, que son fantásticos, fantásticos como resistencias también a ese prohibicionismo típico de la Edad Media, pero sabemos que después del siglo XVI y XVIII son procesos estéticos, ¿no? ¿Dónde está la cultura? En lo estético, en lo barroco, ¿no? Todo eso que viene a mostrarnos qué pasó en la transformación y en las salidas de esos siglos de oscurantismo de alguna manera que estuvieron en la Edad Media. Luego, por supuesto, estamos en el siglo XIX, donde trabajamos mucho más lo artístico, ¿no? Las corrientes, las 7 artes, hablamos del séptimo arte como el cine, las artes liberales, ¿no? Esta idea de los cánones de eso que se llamaba o se llama todavía cultura o alta cultura, ¿no? Que es, volvemos, se han definido de varias maneras. En algún momento, incluso en las artes liberales, estaba la aritmética, por ejemplo. ¿No? Pero esos campos más asociados a las actividades intelectuales. En el siglo XX, que es casi que el nuestro, estamos hablando ya más de la interculturalidad, hablamos de la relación de la cultura con la globalización, cómo la globalización nos hizo pensar, cuando nos borraron los bordes y pensábamos que el mundo iba a ser más global y se iban a conectar, entonces pues iban a conectar de forma que podemos consumir lo mismo aquí y en otro lugar donde haya una misma marca, una misma tienda, una misma empresa, llámese Adidas o lo que sea, o Coca-Cola. Finalmente también esa globalización típica del siglo XX devino en un proceso muy local, donde ahora era más importante diferenciarse, era más importante darle un valor a lo local, a lo auténtico, cuando está un poco la sombra de lo global acechando. Y bueno, finalmente este siglo XXI en el que estamos es un siglo XXI mucho más del espectáculo, de lo mainstream, de lo YouTube, de los videojuegos. Esas son las culturas que están ahí. Es un campo difícil porque para muchos es el fin de la cultura. Para otros autores fantásticos es el principio de una era convergente sin precedentes. El día que hace unos años en Bogotá, en el marco de la Feria del Libro, vino Germán Germandia, entonces todavía lo es, pero en ese momento sí que lo era, un youtuber chileno que tiene muchísimos, muchísimos seguidores. En su cuenta de Twitter hay más seguidores, tiene más millones de seguidores que habitantes en Chile. Y la fila que se hizo en la Feria del Libro cuando llegó él era inimaginable. Eso fue mejor dicho, un montón de gente, un evento, y para muchos era como una nostalgia por el pasado. Lo que antes se leía sí era literatura, hoy en día la gente viene a la Feria del Libro a ver en YouTube. Vienen, la Feria del Libro habla de nuestros consumos culturales. Los libros son y serán relevantes. Germán Germandia vino porque escribió un libro sobre su experiencia como youtuber y causó sensación como causaban sensación autores o han causado sensación autores en muchos momentos, autores o artistas que por supuesto devienen en celebrities y que en ese momento los jóvenes consumían su serie de YouTube y vía su serie de YouTube fueron a comprar su libro y a que él se los firmara con mucha euforia. ¿No? Y eso habla de un momento que es diferente, de un momento donde esos baluartes rígidos de la cultura pues se han abierto muchas más cosas en donde la tecnología y lo digital y los consumos que hay audiovisuales
de youtubers, de buenísimos youtubers que hay sobre música, grandes youtubers que son críticos de música o críticos de literatura, o grandes jugadores de videojuego que tienen mapeado esa industria, que además es una industria muy importante a nivel global de lo que mueven empresas como Nintendo, PlayStation, Sega, etc. Hablamos entonces que la agenda clásica del periodismo cultural estaba un poco enfocada en las bellas artes, antes llamadas, como decía, artes liberales, donde estaba la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, lo que la gente libre, de liberal, podía saber, ¿no? Y que lo llevaba a ser intelectual. Luego nos movimos a una forma de entender la cultura desde la cultura alta, o lo que llamábamos las bellas artes: música, pintura, teatro, danza, escultura, literatura y cine. Parece esto como una clase filosófica, pero si nos damos cuenta, hay algunas, por ejemplo, lecturas dominicales hasta hace no mucho tiempo, o separatas culturales que guardan esa estructura. En la separata cultural, ¿qué va? Van los eventos musicales, la pintura, el teatro, la danza, la escultura, la literatura o el cine. Hoy en día eso se ha expandido, como ya lo he dicho. Hablamos que en lo cultural también está lo étnico, lo sexual, el género, el territorio, donde están las costumbres, lo común, donde está la memoria y lo patrimonial, entendido desde lo inmaterial hasta lo material, y también está lo mainstream, los videojuegos, el cine, Netflix, todo esto que también habla de cómo nos juntamos a vernos en la pantalla de ciertas maneras. Esto es un pedazo de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno en el 2016, y que este pedacito que hace parte del punto 2, el punto 2, para quienes nunca lo han leído y son periodistas, vale la pena al menos leerse el punto 2. El punto 2 tiene que ver con medios. Al final es donde está, en el punto 2 de participación política, es donde está la agenda de los medios y de los periodistas. Y me gusta esto porque en ese capítulo de participación y de medios, donde se hace un reclamo por la representación que hacen o que han hecho los medios, en el acuerdo quedó una especial atención, como dice en la pantalla, por los derechos, y más adelante en el acuerdo lo van a leer en ese punto, sobre el periodismo que se hace sobre las mujeres, los grupos sociales vulnerables, los pueblos indígenas, las niñas, los niños, los adolescentes, las comunidades afrodescendientes, grupos étnicamente diferenciados, los campesinos y las campesinas, las personas en condición de discapacidad, los desplazados por razones del conflicto, las personas adultas mayores y la población LGBT. Yo creo que ese pedacito hoy uno se lo podría pasar a los medios y decirles, bueno, a ver, veamos, en lo cultural y en su agenda, ¿qué tanto se está hablando de adultos mayores? Además de decir que son los abuelitos que no deberían salir nunca en este confinamiento, ¿qué agenda hay? Yo conocí en un congreso de televisión pública un canal que hay en Argentina especial para adultos mayores. Fantástico. Los adultos mayores ven mucha televisión, eso es una tendencia en nuestro continente, y era un canal pensando contenidos para esa población, cuyos protagonistas eran personas adultas mayores. Había una diversidad de temas, de intereses, por supuesto eran informativos que tenían que ver con sus realidades, que por supuesto son más enfocadas no hacia la vida productiva, sino hacia la pensión, o hacia la vida como abuelos, o hacia el retiro, o hacia la vida en pareja o solos, la despedida, la muerte de personas cercanas. Una agenda fantástica enfocada en una población a la que pareciéramos no tenerle una agenda por creerla no consumidora. ¿Sí? Parece que nuestras agendas están volcadas a quien puede pagar ir a un concierto, a quien puede pagar ir a cine. A nuestros adultos mayores que ya no pagan, entonces ya no son nuestro objeto principal del periodismo. Cuando en este canal estaba comprobado, además, el rating era altísimo de cómo contenidos diferenciados lo podían hacer. Y aquí pues podemos volver a lo mismo, ¿no? ¿Qué agendas campesinas y campesinos hay? O pues el buen ejemplo del canal étnico que sacó Telepacífico, no sé si han tenido oportunidad de conocerlo, me parece que es bien interesante, ¿no? Cómo Telepacífico hace un esfuerzo por sacar Origen Channel, ¿no? Donde entonces las comunidades afrodescendientes y grupos étnicamente diferenciados tienen una narrativa
propia diferencial. Un canal específico para ver solo relatos de origen, relatos del Pacífico, ¿no? Pero por supuesto, pues yo quisiera que existieran Orígenes Channel en todos los municipios o en todas las regiones y no solamente en el Pacífico. Y así podemos ir por todos los subrayados de esta ficha. Me llevo por aquí a una reflexión final, ya para que también preparen sus preguntas y sigamos como en esta reflexión colectiva. Los medios de comunicación son para mí entonces unos escenarios que son potentes para la construcción de universos simbólicos, de una mayor incidencia que generan una conciencia colectiva, y en la medida que seamos más conscientes de las historias que nos hacen que descentralicemos los relatos, y lo digo yo con vehemencia desde Bogotá, en donde tendemos a centralizar todos y a tener una mirada muy fría y muy, no solo egocéntrica, sino poco presumida de lo que la realidad del país es o lo que el país significa cuando estamos hablando de Bogotá, que es solo una porción, ¿no? De poder hacer conciencia colectiva de esa diversidad, de poder descentralizar los relatos, de tener, ahora que vamos, por ejemplo, para el 7 de agosto, que estamos ahora desde diferentes lugares pensando campañas, cómo descentralizamos ese relato, incluso de la independencia, cuando celebramos el 20 de julio, el 7 de agosto, que estamos en ese periodo de la mitad. ¿Cuál es la celebración? La celebración de la independencia desde quiénes, cómo nuestras identidades de héroes y heroínas de la independencia, si tenemos un relato todavía muy español, muy resaltando como esa idea de la colonización más que de la conquista, en donde entran, por ejemplo, en el ministerio teníamos unas discusiones fantásticas con líderes de las mesas indígenas donde trataban de fortalecer el relato prehispánico, ¿no? Como no tenemos ni idea, 1492 es como la fecha que tenemos todos en la cabeza, y bueno, ¿y cómo era la realidad? ¿Cómo eran nuestras sociedades en 1491, por decir cualquier cosa? Ese es un relato que no se ha contado tanto como el otro, ¿no? El otro, el de la colonia, el de la conquista, ese sí empezó en 1492, para algunos de nosotros allá hay como 400 años perdidos, y luego tenemos por ahí otras fechas importante, ¿cierto? 1810, y de ahí para allá celebramos 1819, nuestra independencia, bicentenario, lo que quieran. Pero esos otros, lo prehispánico, esos otros relatos que incluso nos cuenten cómo fueron esas sociedades de ese tiempo, pensando que somos una cultura, sincrética, que tiene esa mezcla fantástica entre lo que fue ese proceso de conquista, lo que fue ese proceso de mezcla con quienes estaban, con quienes llegaron, y que nos invita a pensar entonces cómo hemos construido agendas o relatos hegemónicos o no acerca de nuestra realidad. Estamos viviendo una mutación cultural, de alguna manera. Estamos en espacios que son más híbridos, que son más anfibios, algunos llaman, otros llaman las culturas bastardas, en el sentido que son, digamos, hijas de las culturas, de las altas culturas, pero que mezcladas con lo popular dan unos escenarios muy interesantes de consumo, unos escenarios muy interesantes de expresiones culturales, ¿no? La mezcla en la cocina se ve, en la música se ve, ¿no? La mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo, entre la fusión, entre los ritmos, lo que vemos hoy en día que ha pasado con, no sé, manifestaciones modernas de la cumbia o del porro, ¿no? Mezclado con sonidos, qué sé yo, electrónicos, ¿no? A eso se refiere la literatura cuando habla de culturas se ven en diferentes escenarios, sobre todo artísticos. ¿Cómo estamos contando esas otras agendas? Algunas de estas más fuertes, como el del género, por ejemplo, el de las comunidades étnicas, que lo he nombrado, y que tanto hacemos visibles estos relatos. Y tenemos otro también muy fuerte, que es el de la migración, ¿no? Y cómo en los últimos años hemos podido contar las transformaciones de la cultura en los municipios y en general en todos los lugares a donde llegan, a donde ha llegado población migrante, sobre todo de Venezuela, y cómo eso, que antes éramos una población que migraba, ahora somos una población que también recibe migración, ¿no? Y cómo en ese sincretismo cultural somos capaces de contar lo que eso significa a largo plazo. En el corto plazo somos capaces de pensar
de hacer una atención, digamos, sobre un proceso, pero a largo plazo esos procesos migratorios, como lo han sido en las costas de nuestro país, etcétera, pues devienen en unas transformaciones culturales muy interesantes. Y ya con esto cierro, y tiene que ver como con nuestros capullos culturales. Esto es una autora turca que me gusta mucho, que se llama Elif Shafak, si alguno algún día la quiere consultar. Y ella habla mucho sobre nuestros capullos o nuestros propios como mundos culturales, sea el que sea. El mundo cultural de culturetas que le parece que cultura son solo los espacios súper elegantes y emperipollados, o los otros pueden ser capullos culturales de algo muy popular, pero que solamente se mira a sí mismo. Ella es, como decía, turca y habla mucho de las costumbres orientales, eh, lejanas a las nuestras, en donde, por ejemplo, tapan muchas veces los espejos con terciopelo, porque dicen mirarnos mucho a nosotros mismos también puede crear ciertos capullos culturales. Tenemos que entender la diferencia, ¿no? Y en un país diverso como el nuestro, creo que es de mucho valor. Dice, si no tenemos relación alguna con los mundos, digamos, con las culturas, más allá de la que damos por sentado, más allá de la nuestra mía como bogotana o más allá de la nuestra como occidental o más allá de la nuestra como lo que sea comunidad que ustedes se reconozcan, entonces corremos el riesgo de secarnos por dentro, ¿no? Es solo mirar nuestro propio capullo. Nuestra humanidad se marchita por estar en nuestros propios capullos culturales, ¿no? De mirarnos los mismos con las mismas y que no estemos rodeándonos de nuestro propio reflejo. La manera de trascender guetos culturales, dice ella, es a través de la narración, contar historias de los otros, aprender de las demás realidades a través de la narración y de las historias es el camino para que se abran agujeros en nuestros capullos culturales, en nuestras paredes mentales y que esos capullos dejen ver y dejen entrar como la luz de lo diverso. Entonces, dice, esa es la imagen del otro y por esos agujeros o por esos huecos nos va a gustar lo que vemos, ¿no? Ver lo otro, ver lo que no es evidente, tumbar las paredes de que puede ser la metáfora de las agendas, puede ser una metáfora de las narrativas, y es poder tumbar las estructuras preconcebidas de lo cultural y dejar que pase de alguna manera más luz, como la que me está entrando a mí en esta ventana en la que estoy sentada, y ampliar las narrativas. Aquí algunas imágenes para ir cerrando, ¿no? La identidad, lo migrante, la paz, lo barrial, ¿no? Como todo eso hace parte del escenario cultura. Esto que ya lo dije, del periodismo como una forma de trascender esos guetos culturales. La mutación que tiene que ver con el ocio, tenemos tiempo para la cultura en la medida que tenemos tiempo en el que no estamos usando o decidimos no usarlo para trabajo, así sea a las 12 de la noche viendo Netflix o en el celular, eh, lo que la gente dice perdiendo el tiempo, que al final es consumiendo culturalmente algo, ¿no? Cómo asumimos los medios de comunicación como modos de imaginarnos otras realidades, ¿no? Cuando consumimos youtubers que nos cuentan cómo hacen algo en su país o cómo cocinan, lo que sea que nos guste consumir, cómo hay una diversidad, por supuesto, de culturas de culto, de culturas mediáticas, de culturas de conectividad, ¿no? Cómo hay una sociedad ahora cada vez más conectada, en el sentido más literal de la conexión a Internet, pero que eso crea unas interconexiones también culturales en donde nos podemos reconocer en cosas similares, pero también en lo que nos diferencia. Y entonces, finalmente, ¿cuáles pueden ser los valores de un periodista, entonces, narrativo, cultural, que quiera abordar estos temas? De alguna manera, la ambición, ¿no? La ambición es una condición del autor. El periodismo se trata de la curiosidad por la cultura, por lo que hacen los otros y lo que ya hemos dicho eh, nos une y nos diferencia. La voluntad de escucha, como decía al principio de esta charla, de espera, de silencio, de teléfono, de poder acercarse a las diversas realidades. La sensibilidad, no hay periodista sin sensibilidad, la conciencia de mí mismo que me permite la conciencia del otro, ¿no? La sensibilidad por los diferentes procesos. La persistencia, ¿no? Intentar una y otra vez comprender fenómenos inexplicables como el conflicto. El goce, definitivamente el storytelling o el arte de contar es un goce que pasa por la escritura,
en diferentes formatos, audiovisual, sonoro, por narrar en la radio, por narrar en lo escrito, ¿no? Por la creación, ser portador de un relato, ser la voz de otras personas. Y con esta, ya que es mi última diapositiva, los periodistas culturales saben a qué saben las costumbres diversas. Cuentan los placeres, establecen emociones posibles, indagan en las historias que hay detrás y crean comunidades de sentido y placer donde convivir. Y con esto ya entonces dejo también el espacio para que ustedes se unan a esta conversación si tienen preguntas, si quieren de pronto que entremos en detalle en algunas de las cosas que yo aquí rápidamente esbozado y que por supuesto podríamos tener mucho más tiempo para empezar a desmenuzarlas cada una más. Así que si alguno tiene preguntas o si Edwin tú quieres que enfoquemos los últimos minutos sobre algo, aquí estoy todo oídos. Muchas Vale, gracias Paola, a todas las muchas personas que gracias. nos Sí, escuchan. unas inquietudes que nos han trasladado desde el Facebook. Chiros Castellanos nos pregunta, ¿dónde queda la memoria histórica de la guerra en este ejercicio del periodismo? Buenísima, buenísima pregunta y lo alcanzaba a mostrar en alguno de las diapositivas, ¿no? La memoria y lo patrimonial que están las memorias más recientes, las memorias del conflicto, de las historias del desplazamiento, las rutas y el mapa de los últimos 50 o 60 o 70 años de Colombia, por supuesto que es una esfera cultural. De hecho, lo que hace el periodismo político es contar la urgencia, es hacer ese periodismo, digamos, de contención, en donde relata lo que pasa en el momento, ¿no? Entonces, entender que, por ejemplo, con mucho dolor estamos viendo otra vez sucesos y masacres recientemente denunciadas y sucedidas en nuestro país. Y lo que pasa por la agenda, digamos, política es relatar lo sucedido, pero los efectos de las migraciones por el conflicto armado, de los tejidos sociales rotos que lo mencionaba, son campo del periodismo cultural, ¿no? Entender nuestra propia cultura de la violencia, nuestras propias formas de tanto de vivir la violencia, de resistirla, los procesos de retorno como los procesos de desplazamiento y lo que eso tiene a largo plazo. Hay, por supuesto, poblaciones, con el ministerio tuve la oportunidad de ir a muchos municipios en donde es claro que sus habitantes hoy son una mezcla que llegaron ahí, muchos, a razón del conflicto. Es decir, esa comunidad que ahora reúne gente del Pacífico, pero también del Valle, pero también de municipios alejados y que han hecho ahora una cierta comunidad diversa, llegaron ahí no movidos por otra cosa que por la obligación del conflicto, pero esos movimientos ya crearon ahí una comunidad que ahora tiene unas características específicas, ¿no? En Chocó pude conocer a unas comunidades que llegaron hace 14 años a unas viviendas supuestamente provisionales mientras pasaba muchas comunidades del atrato desplazadas en todo el Pacífico y después de 14 años siguen ahí. Y por supuesto ya no son provisionales, formaron una comunidad completa que lleva 14 años asentada y que tiene una particularidad de reunir poblaciones que eran diversas en todo el atrato y el atrato medio y que ahora vienen desde hace 14 años por supuesto, sus familias han crecido en la zona norte de Quibdó, ¿no? Y cómo se relacionan entonces con un departamento al mismo tiempo que los excluye. Entonces, por supuesto que la memoria está, la memoria histórica que tiene que ver con el conflicto y que ahora pasa por ese momento tan difícil desde el Centro de Memoria Nacional. Creo que más aún es importante que el periodismo lleve ese relato, ¿no? Si bien para uno entender también la memoria, pues va a los archivos mediáticos, a los archivos periodísticos para entender qué ha pasado. Creo que es clave esa construcción de relatos, ahora más que nunca, para encontrarle algo de sentido a lo que, a lo que ha pasado y a lo que está pasando ahora en estos procesos casi que de retroceso al tiempo que tratamos de avanzar en los acuerdos.
Perfecto, María Paula. Nos pregunta también Adán Peralta, la imagen de Colombia en el exterior la ha suavizado las manifestaciones culturales. Entonces, ¿por qué los gobiernos insisten en apostarle muy poco a la cultura? Qué paradoja, ¿cierto? Porque la cultura cada vez, y lo hablo, por ejemplo, en la inversión, el Ministerio de Cultura pierde cada año dinero cuando debería ganarlo, porque es ahí, como hemos hablado, un campo primordial para muchos otros procesos. Y parece que perdiera alrededor de otras agendas. Y pasa lo mismo con, pues, como con los relatos que afuera, sí, la cultura es eso que nos permite diversificar, que no solamente somos eh, una imagen construida por los medios internacionales a través de la tragedia, si lo cultural nos permite mostrar, y tenemos ejemplos en muchas cosas, en lo musical, por ejemplo, con expresiones musicales, pero también en lo gastronómico, pero también en lo audiovisual, con logros alcanzados, ¿por qué no hay mayor interés por fortalecer esas expresiones, por salvaguardar? ¿No? Y es una paradoja donde no han logrado que la cultura esté en el centro de esas discusiones, ¿no? ¿Cómo hacer para que incluso este gobierno que pensaba lo naranja como lo cultural le dé supuestamente un espacio eh, más importante, pero ese espacio más importante no es solo en el imaginario, en que nos parezca fantástica la música, sino en cómo se apoya el sostenimiento y la proyección de ese sector? Sabemos que no es fácil, no es un camino fácil. Los músicos no la tienen fácil, los artistas no la tienen fácil, ¿no? Cómo fomentamos este campo? Sabemos que hay en muchas regiones grandes portadores de saberes, llámese la marimba, la artesanía en barro, el tejido, la gastronomía ancestral, las plantas medicinales. Estoy hablando de diversas expresiones culturales que son además muchas veces más valiosas que otros oficios que, nuevos o contemporáneos que no parten de eso cultural, no están arraigados a la identidad, ¿no? ¿Y por qué no hay un estímulo más grande en vez para otros sectores si los hay? Porque no hay un estímulo más grande para la cultura, ¿no? Y sobre eso, pues, grandes, además, filósofos contemporáneos han reparado por qué los gobiernos y por qué en América Latina los gobiernos no miran la cultura con más centralidad, porque no lo ubican en el centro de sus políticas públicas, que lograrían tener políticas públicas diferenciales, lograrían priorizar además sectores que van a impulsar la economía, que van a generar empleo, ¿no? Que eso está conectado, como decíamos, es la base, ¿no? Y ahí hay un malentendimiento desde la folclorización o desde que eso no vale tanto, que es, ¿no? Una inversión, bueno, pero una inversión en algunos campos, la inversión es altísima, ¿no? La infraestructura, y en lo cultural pareciera que los recursos no deberían gastarse igual, cuando se necesitan, por supuesto, infraestructuras, se necesitan inversiones grandes para asegurar estos procesos, ¿no? Esos procesos culturales. Entonces hay una gran paradoja que, con esto cierro, por fortuna se equilibra como con los gobiernos locales. Yo siento que el presupuesto del ministerio pues debería ser muchísimo más alto, pensando entonces que la cultura fuese más un eje relevante para los gobiernos, pero digamos, las apuestas en las gobernaciones, las alcaldías, ahí tienden a ser más importantes, ¿no? Ahí tienden a apoyar más las expresiones culturales, llámense los carnavales locales, las fiestas patrimoniales o las expresiones de artesanías, pero ahí empieza a ver, digamos, en Bogotá, el rubro que tiene el Instituto Distrital de la Cultura y las Artes es muy alto, es más grande que que el del Ministerio de Cultura a nivel nacional. Y así pasa en muchos lugares, es decir, que por transferencia al ministerio no reciben muchos estímulos, pero que a nivel local logran posicionar porque en lo local sí entienden mejor el sentido de lo cultural y lo han apropiado mucho mejor que como se ve desde el centro y logran vía los gobiernos locales sintonizar más esto. Por supuesto, no quiero decir que sea suficiente, hace falta una reflexión mayor de la importancia de la cultura y la inversión en este campo. María Paula,
Digamos, en este momento no solo nos acompañan periodistas, comunicadores sociales, sino nos acompañan muchos gestores culturales, muchos creadores. Y ellos, en últimas, también se convierten en las personas que comunican todo lo que significa la cultura, todo lo que significa su quehacer, y muchas veces suplen ese, ese poco espacio que se tiene en los medios para comunicar todo lo que tiene que ver con el mundo cultural. Es decir, generalmente no hay personas especializadas en periodismo cultural en los medios y generalmente en las regiones también, valga la aclaración. Entonces, son los mismos creadores, son los mismos representantes de las instituciones culturales o de las organizaciones culturales quienes producen los contenidos o producen los insumos para publicar en estos medios. ¿Cuál es el llamado y cuáles serían las recomendaciones que les podríamos hacer a estas personas para que puedan ejercer mejor esta labor y para que puedan también tener lazos más efectivos con los medios de comunicación? ¿Cómo sería la mejor forma de comunicar y la mejor forma de poder llegar con los contenidos a ellos? Bueno, yo creo que una cosa, una apuesta fundamental es que las agendas culturales trasciendan los cronogramas de eventos. El periodismo cultural que hacemos en Colombia, por lo menos desde el centro, y voy a remitirme a Bogotá y le podemos dar palo, es que en enero, si ustedes abrían la revista Arcadia en su momento o la agenda cultural, ya se sabía, en enero cubren el Festival de Música de Cartagena, en febrero a finales de enero el Hey Festival, luego el Festival de Cine, y así, ustedes pueden llenar el cronograma con lo que siga, el Festival Vallenato, el Carnaval en febrero, marzo, el Carnaval de Barranquilla, y así, ¿no? Y los noticieros, eso es un libreto, y repite cada año. Digamos, podemos meter en lo cultural después la Semana Santa, y eso es como la agenda cultural. Lo cultural no puede depender solo del cronograma de eventos, no está solo para promocionar la asistencia, que por supuesto cuando hablamos de estos eventos que hemos mencionado, pues son interesantes en la vida cotidiana de las personas, pero no es solo eso, tiene que trascender esa agenda. Claro, hay que contar que estamos en un evento que sucedió la feria de lo que sea sea la del libro, o sea la de la música, o la feria gastronómica. Esos son anuncios y se puede hacer invitar a las personas a participar, pero ¿cuáles son las historias? ¿Dónde está el periodismo investigativo cultural? Que no está pegada a una agenda del evento o al lanzamiento de un libro o al lanzamiento de un disco, sino que le está tratando de dar sentidos y de hacer las conexiones que pues algunas de las preguntas anteriores enunciaban. ¿Dónde están las historias de periodismo cultural sobre la memoria, las relaciones de la memoria y la música? Todos tenemos narcocorridos, tenemos paracorridos, donde hay una historia fantástica de cultural que nos cuente eso. O el sincretismo en la comida. Uno de los libros más bonitos que ha hecho el Ministerio sobre la comida de Palenque, donde se nota, digamos, ese sincretismo con África tan maravilloso que pasa a solo media hora de Cartagena. ¿No? ¿Dónde están las historias más de largo aliento atemporales, ¿no? Atemporales y que no solamente, porque no nos sorprenden en febrero con una historia distinta a la historia de la marimonda que hemos leído 750 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trascender? Yo creo que ahí el papel de los gestores y de las gestoras es fundamental, cómo ellos logran conectar y es un poco ese faro para que el periodista cultural abra su agenda, ¿no? Para que a través de un mejor enlace con ellos y también de las historias que los propios gestores pueden apuntar, seleccionar. Muchas veces sabemos que hay unos portadores buenísimos y principios de este país cuya historia no se ha contado desde muchas perspectivas. Entonces, ¿cómo podemos apuntarlos? ¿Cómo podemos abrirle la agenda al periodismo cultural que a veces uno se da cuenta está falto de historias? Y no es porque no hayan, es porque no las iba a buscar. Porque que otra vez pongan la receta de la semana para bajar de peso en un espacio que podría bien ocupar, sea en la radio, la televisión o en la prensa, ocupar una historia cultural, un perfil, una reseña sobre algo de las expresiones que van más allá del Herbalife del momento, hace mucha falta. Efectivamente, muchas gracias, Mara Paula. No, pues yo creo que vamos a ir cerrando. No hay más preguntas en el Facebook y no hay preguntas tampoco aquí en Webes. Nos queda pues agradecerte que hayas tenido a bien compartir con nosotros todos estos conocimientos, estas reflexiones.
Creo que nos vamos esta semana cargados de muchas inquietudes y de muchas perspectivas sobre lo que es la comunicación y su relación profunda con la cultura. Creo que tenemos elementos claves para poder empezar o seguir pensando de mejor manera todo este universo de lo cultural y el compromiso que tenemos precisamente con él, ¿no? Y que está absolutamente relacionado con todas estas nuevas formas de interacción. Hablábamos esta semana de los medios digitales, de las nuevas formas de interacción que nos han impuesto este distanciamiento social, la pandemia, y definitivamente también es una oportunidad para capitalizar todo lo que tiene que ver con la cultura y aprovechar que estos medios de comunicación que utilizamos actualmente son masivos, llegan a muchas más personas, entonces es una oportunidad maravillosa para producir buenos contenidos y poderlos distribuir. Así es, Edwin. Yo también, pues, ya de comentario final, diría que además el periodismo que hace falta cultural es el que pase por los territorios, el que suceda allí, ¿sí? Que esas historias desde afuera logren salir y llegar acá al centro y no al revés. No se trata que ojalá los medios tradicionales y masivos de Bogotá logren llegar a los municipios a contar en nuestras lógicas lo que pasa, sino más y mejor periodismo desde los territorios, desde lo local, en voz propia de quienes y de sus protagonistas, de sus portadores. Y creo que ahí el periodismo cultural es fundamental, no solo para salvaguardar esas tradiciones, para contarnos lo que sucede, para equilibrar esa agenda que parece a veces pasar solo por el conflicto o solo por, ¿no? Cuando llegan las elecciones pareciera que nada, que se borraran todas las agendas, ¿no? No hay espacio para contar nada cultural y yo creo que siempre lo hay, ¿no? Incluso entender las lógicas del clientelismo es una historia cultural, ¿no? Cómo sucede, por qué sucede, a través de la comida, a través, ¿no? Todo esto que son prácticas que se dan en contextos políticos, etcétera, como hemos dicho, son transversalmente culturales. Entonces, creo que a nuestro ecosistema le hacen falta más y más historias locales, a descentralizar el relato y creo que en eso pues hay una oportunidad enorme para que periodistas, gestores y gestoras en todos los municipios del país puedan, a través de los medios digitales, a través de ese nuevo ecosistema que tú has hablado, que permite más fácilmente esto, nutrirnos de más historias y circular más historias que nos permitan ver realmente lo que está pasando y conocer mejor las realidades de otros departamentos y lugares del país. Vale, muchas gracias. También extiendo el agradecimiento a las personas que nos estuvieron siguiendo toda la semana. Tuvimos audiencias amplias desde el viejo continente, pasando por Latinoamérica y atravesando el territorio colombiano hasta llegar a este lugar de origen de esta iniciativa que es Sincelejo. De verdad que una maravilla poder haber contado con un grupo tan selecto en este seminario, en ese grupo de ponentes tan selecto en el que te incluyo, María Paula. Y pues la invitación es a que nos sigan en nuestras redes, en Banred Cultural Cincelejo, en Facebook. Allí se podrán enterar de la actividad que tenemos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buena tarde. Gracias. Chao y gracias.